El día en que empezó el horror, Susan Shepherd estaba trabajando en un palomar, esparciendo el pienso, una mezcla de sorgo, trigo y guisantes secos, en una larga bandeja metálica. Unos cuantos pichones adormilados sacaron la cabeza de debajo del ala, pero no se molestaron en salir del nido. La mayoría de las palomas estaban fuera, volando en círculos sobre los ondulados pastos verdes o posadas en las ramas de los inclinados abedules del bosque de Epping. «Vosotras nos ayudaréis a salvar Inglaterra», les susurró. El palomar era un cobertizo de madera de 3,5 metros por 3,5 metros, cuyas paredes estaban repletas de nidos, como si fueran las casillas de una clase de primaria, solo que en lugar de botas de agua, gorros o guantes mojados, aquellos pequeños compartimentos eran el hogar de más de 60 palomas. Aquel era el primer palomar que había construido su abuelo, Bertie, antes de que ella naciera. Durante los últimos 12 meses, sin embargo, habían construido a toda prisa una docena de palomares más. Desde que ella se había marchado a estudiar zoología a la Universidad de Londres, el único cambio en la granja de su abuelo era que ahora había más palomas. El mismo olor mohoso. Una mezcla de plumas, excrementos y grano. No tenía pensado volver a casa tan pronto, pero su trabajo como voluntaria en el Servicio Colombófilo Nacional la había obligado a posponer sus estudios para dedicarse a una tarea mucho más importante: criar palomas militares. Mientras Susan se sacudía restos de pienso de la raída falda, remendada con parches y zurcidos, dirigió la mirada hacia las desvaídas marcas de lápiz de la pared. Las había hecho Bertie cuando ella era niña para medir cuánto crecía. Susan pegaba la espalda a la pared y estiraba el cuello como si fuera una jirafa. Ansiosa por crecer, incluso había recurrido al truco de rellenarse los zapatos con pañuelos de papel. Y 6 meses después, Bertie se había echado a reír al descubrir que su nieta, que había olvidado los pañuelos de papel, había encogido un par de centímetros. Durante su infancia, había llegado a gustarle el roce del lápiz en lo alto de la cabeza, el sonido de la mina al arañar la pared, el darse la vuelta expectante para comprobar cuánto medía ya, mientras un público formado por palomas arrullaba entusiasmado. Susan se arrodilló y acarició la primera marca. Era de cuando apenas caminaba, poco después de que se hubiera ido a vivir con Bertie. I had a little bird. Its name was Enza. I opened the window, and in flew Enza. Susan ahuyentó de su mente aquella canción infantil para saltar a la cuerda. Luego cogió una cuchara de madera y rascó el lado de una vieja lata metálica. En su día había contenido la pintura que con el paso del tiempo había empezado a desprenderse del revestimiento exterior de la casa de su abuelo. Las palomas se dirigieron a un agujero practicado cerca del techo. Una a una entraron en el palomar y revolotearon hasta posarse. Corretearon por el suelo, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás y sacudiendo las patas, mientras que el cuerpo permanecía firme, como si fueran capaces de sostener mazorcas de maíz en equilibrio sobre la cola. Entró el último pájaro, se posó en el barril de grano y ladeó la cabeza. «Hola, duquesa», dijo Susan. El pájaro, único gracias al reluciente plumaje violeta y verde del cuello, más propio de un pavo real que de una paloma, revoloteó hasta posarse en el suelo y se acercó caminando a los pies de Susan. «Me temo que te he malcriado un poco». Susan se echó algo de pienso en la mano y se arrodilló. Duquesa picoteó los granos. Los golpecitos del pico le hicieron cosquillas a Susan en la palma de la mano. Sabía que no debía dar de comer con la mano a una paloma. No era el protocolo del servicio colombófilo, ni el de su abuelo, y sin duda causaría problemas si Duquesa entraba en servicio. Pero aquella paloma era distinta. Y todo porque un gato salvaje había conseguido colarse bajo la puerta y acabar con la vida de Skye e Isley, 2 de las palomas de carreras que más apreciaba Bertie. 3 años atrás, Susan y Bertie habían encontrado lo que quedaba de Skye detrás del barril de grano. A Isley la habían hallado en su nido con una herida grave en un ala. Estaba sentada sobre el huevo que había puesto justo antes del ataque. Susan y su abuelo habían tratado de entablillarle el ala con cinta y astillas de madera, pero estaba demasiado débil para comer y había permanecido 5 días incubando el huevo antes de morir. La habían enterrado junto a Skye en una de las cajas de tabaco de Bertie, en la linde del bosque de Epping.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.